de esta importante obra literaria, Cantos de Esperanza, Poesía y Aforismos, el doctor Ricardo Velázquez Ramírez. Adelante, doctor. Señoras y señores, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, le da a ustedes su más afectuoso saludo en esta oportunidad que se les ha convocado y presentes en este recinto de la juridicidad del Auditorio José León Barandiarán, con el fin de participar en la presentación de un importante libro, Cantos de Esperanza, Poesías y Aforismos, cuyo autor es el distinguido maestro doctor Ricardo Velázquez Ramírez, a quien una vez más renovamos nuestro saludo con un fuerte aplauso. Saludamos en el estrado doctor la presencia de un distinguido maestro universitario. Él es catedrático principal de Derecho Constitucional, así como en Derecho Civil, es directivo también del Colegio de Abogados de Lima y alto representante de la Escuela de Derecho Constitucional en el Perú. En la presencia del doctor José Palomino Manchego. Gracias, maestro, por la con nosotros un distinguido profesor de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su especialidad de catedrático en Derecho Civil, el doctor Carlos Augusto González. Gracias, doctor, por su presencia. Saludamos asimismo la presencia en el estrado de honor del distinguido profesor doctor en Filosofía por la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Miguel Ángel Polo Santillán. Gracias, profesor, por su presencia en este recinto de la juridicidad. Y de manera especial nos es sumamente grato saludar la presencia en el estrado de honor y presente acá en el Colegio de Abogados de Lima y una distinguida profesora de nacionalidad cubana. Ella es doctora en Ciencias Pedagógicas y la recibimos con mucho cariño, la doctora Regina de la Caridad Agramonte Rosero. Gracias por su presencia esta noche en la ciudad de Rosero. Bien, señoras y señores, en primer lugar, debemos agradecer la presencia de todos ustedes y saludamos esta noche la presentación de este importante trabajo, un libro de literatura, Cantos de Esperanza, Poesía y Aforismos. En primer lugar, para el comentario autorizado de este trabajo, vamos a ceder el uso de la palabra al señor doctor José Félix Palomino Manchego. Adelante, maestro. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer la fina deferencia que ha tenido el profesor doctor Ricardo Velázquez Ramírez para socializar algunas ideas en este reservorio de la juridicidad, conjuntamente con distinguidos colegas que están en el presidio de honor. Quiero también agradecer la presencia de toda la distinguida concurrencia aquí presente, que viste de gala intelectual la presentación de un libro más de mi buen amigo Ricardo Velázquez y que tiene por título Cantos de Esperanza, Poesías y Aforismos. Recientemente salió el telar y que tengo aquí en mano segura. Cuando estábamos conversando con los colegas aquí presentes en la mesa de honor, tenía frente mío
de los homenajes que llevan el nombre del siempre recordado maestro sanmarquino José León Berenguer. Y pongo como botón de muestra porque justamente, y se lo decía Ricardo Velázquez, él fue un pionero de lo que vamos a decir en los 15 minutos que nos ha dado esta noche. Porque no solamente el jurista, el hombre jurídico, el hombre de derecho, el maestro universitario, estoy resumiendo, el pacto excelente pensante de Ricardo Velázquez, aquí por lo demás conozco hace más de 30 años, cuando todavía era estudiante, en ICA. Es evidentemente la formación analista, porque es civilista, analista, laboralista, estructuralista, correcto, pero todo un jurídico debe ser humanista, por razones obvias, y eso trasunta y se encuentra incrustado con un molusco, una roca aquí, la palabra justicia, que es justamente lo que clama el justiciable, el actor, el demandante, digamos las partes, demandante, demandado, para caer finalmente en el debido proceso. Y estoy completamente seguro que esto es inspirado justamente a Ricardo Velázquez, con los efectos de que Pluma Ristre lleva adelante esta quintesencia, yo diría, de lo que tiene todavía guardado bajo el telar, y en donde trasunta evidentemente su formación académica, su pasión por la literatura. Y aquí hago una breve estación para decir lo siguiente: el género literario. Por supuesto que sí, porque el derecho, y eso trasunta en las últimas revistas sobre el derecho de literatura, que ha salido por ejemplo en el Perú, hoy en España abunda, el derecho va de la mano con la literatura. No solamente como jurídicos, como políticos, ubi ius, ubi societas, ubi ius, no. También es el mundo de la cultura, el género literario, la pluma, la forma como piensa una persona y trasunta sus ideas y los plasma en una obra, como es en el caso de Autos. Y no es nada por casualidad, todo es por causalidad. En la mañana se rendía homenaje a uno de los pioneros de lo que estamos hablando esta noche, de Derecho y Literatura, Derecho y las demás artes del mundo de la cultura, a Iván Rodríguez, en la Universidad Ricardo Palma, que acaba de fallecer hace poco, pero que ya salió la estampa el día de hoy. Ha salido el primer tomo justamente sobre literatura y derecho, que van a ser por sus tomos más. Y este es el ejemplo que nos han dejado nuestros antepasados. Y vuelvo nuevamente a León Berenguer. León Berenguer, el derecho del arte, gran civilista, correcto, pero también un gran humanista, también un filósofo del derecho. Y Pluma Ristre desarrolla su campo de acción pensando justamente en lo que hoy en día, para decir con Giovanni Sartori, todos nosotros somos homo bienes, porque vemos cosas, vemos la realidad social, la transformación social, el cambio social, vemos las injusticias, desde luego también el tema de la corrupción. Y eso es lo que trasunta justamente entre lo que es el derecho y la literatura. Por ejemplo, en el campo del derecho penal, Gustav Radrus, gran penalista, gran filósofo del derecho, estableció también un campo de acción dirigido a lo que en el siglo XIX fue la mejor presencia en Francia de la pintura, a Honoré de Mierda. El derecho del arte, por ejemplo, en Honoré de Mierda, en donde las pinturas sobre la justicia, sobre el abogado, que está defendiendo al justiciable, y en donde dice, por ejemplo, abogado defensor, tratando de convencer a su cliente frente al jurado. Eso es justamente el arte literario, el género literario, que todavía hay mucha tela que cortar en el Perú, pero eso suele ser la regla, como es en el caso, repito una vez más, de Ricardo Velázquez, quien por lo demás, el vocablo derecho, el vocablo justicia y su vocablo favorito, porque eso fue lo primero que yo escuché hace más de 30 años, la democracia, está galvanizado aquí en este pequeño libro. Es un libro de reflexión inmanente, yo diría, que gira en función de lo que es un homo jurídico, porque hoy en día hay homos políticos, todos somos homos políticos, el son políticos de Aristóteles, por ejemplo. Mejor todavía a esta generación brillante que veo aquí al frente,
las libertades confesionales. Y ahí salta a la vista el Estado laico. Y todo lo que vengo diciendo es materia de inspiración para que en línea argumental, quien se dedica precisamente al género literario, llegue adelante este tipo de publicaciones. Y estoy completamente seguro que Ricardo Velázquez pronto nos tendrá una sorpresa más, como siempre nos da con sus publicaciones que da la estampa en el Perú y en el extranjero, a los efectos de que siga reflexionando. Porque el derecho no es ciencia, el derecho es experiencia y el derecho es lógica, como diría ese famoso profesor y juez norteamericano Holmes. Y esto es producto de la experiencia. Y la abogacía es el fluir de los años. Como el médico también camina en función de los años, el abogado también camina a tenor y al fluir de los años. Virtudes, defectos, luces, sombras, todo eso ve el abogado en los estrados judiciales, en la enseñanza universitaria, en la investigación, pero también en la inspiración. Y esa inspiración justamente es la que, en términos platónicos, se deja notar de inicio a fin en esta presente publicación Canto de Esperanza. Su nombre lo dice todo, porque siempre hay una esperanza, como también siempre hay una lucecita al final del túnel. Y ahí es donde resulta justamente la justicia. Ricardo, como nivel los sagrados, ha sido para mí un honor dirigirme a todos aquí, los invitados de honor, y por supuesto también lo que acabo de expresar in pectore es justamente esa vieja y soldada amistad que tenemos sin mácula desde hace más de 30 años y que estoy completamente seguro que va a continuar sin fisuras hasta el día que ambos crucemos el firmamento y gocemos la paz de la tumba. Muchísimas gracias. Gracias al profesor José Palomino Manchego por sus palabras dentro del marco de la presentación de este importante trabajo literario. Señores, seguidamente tenemos el autorizado comentario del señor doctor Carlos Augusto González. Adelante, profesor. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer efusivamente al querido profesor y amigo Ricardo Velázquez por hacerme partícipe en esta grata velada de presentación de su estupendo libro Cantos de Esperanzas. También a los señores ponentes, a nuestro Palomino Manchego también agradeciéndole por permitirme también estar en esta ocasión, bella ocasión de ustedes por su paciencia y atención. Sé que hay pocos minutos, voy a tratar de ser breve para poder escuchar también a los otros profesores y panelistas. Este libro nos causa como un viento de renovación, porque como bien notaba el maestro Palomino Manchego, actualmente la formación o el abogado o el jurista no tiene ya esa formación, ese perfil humanista. Casi nos hemos convertido en una profesión de autómatas o de robots, ¿no? O inteligencias artificiales, para utilizar el término de una tecnología que se está expandiendo en el mundo. Pero el derecho también es humanities, es humanidad, es espíritu, es sangre, es cultura. Y en este libro, en este pequeño gran libro, en realidad los grandes libros siempre son, digamos, una gota de también esperanza. Ricardo nos muestra que se puede ver el derecho a partir también de la literatura, de la poesía, del humanismo. Gozamos mucho leyendo este libro. Además, comentaba Ricardo, que dice también en la obra, que son libros nacidos en la época de la juventud, especialmente la parte de la poesía. Y esto es importante porque las grandes obras creo que también son producto de la juventud. Recuerdo, por ejemplo, la tesis de mi maestro Fernández Cesarego, la teoría tridimensional del derecho, fue una obra de juventud, como bien lo recuerda el maestro Palomino Manchego en algunos de sus escritos, tenía 24 años. Las poesías también de Kelsen, o la obra de
justo uno de los grandes historiadores de derecho en Italia, país donde yo me formé en posgrado, Paolo Grossi, autor que traté muchísimo, el padre de la historia del derecho en Italia y en Europa. Y Grossi también acaba de publicarse en Italia post-mortem su libro de cuentos, una obra también juvenil, ¿no? que respira, que asunta toda esta esperanza, el deseo de un futuro mejor, ¿no? Y que también comparo la obra de Ricardo con Perú por la imposibilidad de Jorge Basali, que también fue una obra muy juvenil. Me parece que Basali tenía 27, 28 años cuando lo publicó, así que estas contribuciones juveniles de Kelsen, por ejemplo, pienso la teoría del Estado de Dante Alighieri, por ejemplo, también otra obra de derecho y literatura. Ricardo nos muestra aquí, yo creo que todo su ser, ¿no? La literatura, las poesías especialmente, son oportunidades en que el autor muestra su propio yo, ¿no? Hay también un texto en que, en una clara formación filosófica, y que en cierta medida yo comparo a Ricardo con este gran autor que seguramente el profesor va a hablar con más especialidad que yo, Nicolás Gómez Dávila, ¿no? El gran filósofo colombiano, el Nietzsche colombiano, ¿no? Que también tiene una obra de aforismos llamado Escorios, ¿no? Y que muy curiosamente muy pocos en América del Sur conocemos, ¿no? Recuerdo que en Italia, este autor colombiano, un filósofo y literato, ha sido redescubierto en Europa, en Italia y en España, con gran asiduidad, ¿no? Porque generalmente el gran problema que tenemos los latinoamericanos es que no vemos las personas preciosas que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Y generalmente tenemos que estamos pendientes más a reconocer lo foráneo, lo europeo, lo estadounidense, que estas muestras de grandes obras jurídicos o literarias que tenemos cerca. Y creo que en la obra de Ricardo, que asunta grandes temas, como ya mencionaba el maestro Camilo Manchego, la justicia, el idealismo. Hay una parte en que Ricardo dice en sus poemas que en realidad el idealismo no es tal, porque es una forma de ver la realidad. O sea, si no ves la realidad con un deseo de una mejoría, pues caemos en la falta de un destino. También muy importantes en la obra de los aforismos están estos pensamientos que también me hace recordar a la de Marco Aurelio, el gran filósofo y emperador de la antigüedad, ¿no? Muchos lo recordarán como el personaje del gladiador, pero tiene una gran obra que es Conoce de ti mismo, Pensamientos, en la cual, al igual que Ricardo, piensan sobre la sociedad, sobre la justicia, sobre el destino del ser humano. En el texto de Ricardo, igualmente, nos habla del futuro, nos habla incluso del derecho. El derecho como un instrumento no solamente normativo, que es lamentablemente una visión funesta que tenemos, sino como un derecho que está expresado en la sociedad. Este llamamiento a que el derecho y lo jurídico proteja al ser humano, proteja la democracia, proteja la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda desarrollar su proyecto de vida es algo importante. Y es precisamente como un viento vital que la obra de Ricardo nos hace recordar de que a pesar de los problemas hay esperanza. Porque si no hay esperanza, y esto lo decía muy bien incluso Arguedas, que hemos recordado hace poco su natalicio, o sea, Arguedas decía, y también creo que en la misma consonancia de Ricardo, que el ser humano si no tiene esperanza no tiene nada. No tenemos para qué estamos si no hay esperanza de algo mejor. Y también el idealismo. Yo también creo que en uno de los poemas de Ricardo, la idea del idealismo como una
perspectiva de mejoramiento, una perspectiva, una visión de que algo se puede hacer, de que ese sentido quijotesco, ¿no? Justo recuerdo un texto de León Balandarián escrito en Perú Vivo, una biblioteca que se abrió por Mejía Vaca, y León Balandarián, en esta misma onda órbita que Ricardo decía, que si no hay valores, si no hay una idea de justicia, al igual que el Quijote, no podemos, digamos, mejorarnos como sociedad, como persona. Entonces, yo creo que esta pequeña gran obra de Ricardo es una obra que nos invita a una reflexión, a ver el sentido profundo de nuestra existencia, a meditar sobre los grandes problemas, porque muchas veces el asunto de la vida no nos permite darnos estos espacios de reflexión y de repensamiento de control, de balance de nuestra existencia y de los grandes problemas, ¿no? También el tema de la solidaridad, que es también uno de los poemas que Ricardo toma, y que al final la solidaridad es lo que antes se llamaba el amor al prójimo, ¿no? Una forma digamos, moderna de hablar del amor es precisamente la solidaridad, ¿no? Y la solidaridad es un principio tanto ético como jurídico. Y creo que a pesar de este mundo posmoderno, la existencia de juristas y de pensadores como Ricardo nos invitan a que nos dan un hálito de esperanza para ver de que a pesar de todos los problemas hay posibilidades, para entender de que en el fondo estamos acá para cumplir un destino y una misión, pero siempre en un sentido social, y eso también lo dicen los poemas de Ricardo, entender de que el derecho, y hablando de la cuestión propia de nuestra carrera, de nuestra formación, es un instrumento para que cada uno de nosotros pueda cumplir con su proyecto de vida, y que el derecho nace básicamente como un medio. Nuestro Palomino decía muy bien, el derecho no es una ciencia, ¿no? Porque a veces es una ciencia, cuando en realidad es un instrumento, un medio de protección del ser humano. Así que yo me congratulo muchísimo y felicito a Ricardo por esta obra, y que espero que sea la primera de varias en realidad, Ricardo, porque nos invitas a reflexionar, nos invitas un poco a detenernos y a pensar los grandes problemas que muchas veces por ser grandes, lo más importante, no nos detenemos a pensar. Así que termino esta pequeña intervención felicitándote nuevamente y agradeciéndote por la oportunidad que nos brindas para pensar básicamente que lo importante es el sentido de la existencialidad humana y en un sentido comunitario. Muchas gracias. Gracias al profesor Augusto por su comentario esta noche en el marco de la presentación del libro Cantos de Esperanza, Poesía y Aforismo. Señores, el comentario del distinguido doctor, profesor de la Universidad de San Marcos y de la Universidad de Lima, el doctor Miguel Ángel Polo Santillán. Adelante, profesor. Muy buenas noches, Ricardo, gracias por la invitación, gracias por permitirme presentar, decir unas breves palabras de canto de esperanza, pero sobre todo por la obra misma, ¿no? Por el atreverte a decir algo diferente a lo que generalmente ustedes los abogados hacen. Entonces, atreverse a ampliar ese discurso, creo que también es una forma de hacer política. Esto es política también, porque es renovar la esperanza de una vida en comunidad, la esperanza de un mundo mejor, y no estar con los signos negativos de los tiempos. A veces quisiéramos intervenir directamente en política para cambiar las cosas, pero estas pequeñas muestras
nos presentan un espíritu diferente que todavía tenemos y esperamos que nunca se pierda en todos nosotros y en Ricardo especialmente. Por ejemplo, ahora que han estado leyendo la obra, que duda cabe que lo primero que uno ve siente en esta obra es una gran sensibilidad. Y la sensibilidad no solamente debería ser del autor, sino también del que lo lee. Nos despierta esa sensibilidad frente a una dureza de corazones que hoy día tenemos a nivel internacional y nacional. Un amor por la vida, una apuesta por la vida. Creo que eso es algo que no debemos renunciar, porque frente a los intereses o ambiciones, a veces nos cegamos en el valor, cegamos o dejamos a un lado el valor de la vida y terminamos matando a otros seres por mantenernos en el poder o por tener más poder o conquistar poder. Pero también hay una ansia de justicia en la obra, que duda cabe. Una ansia de justicia, un reclamo de justicia, un amor por la justicia. Y eso no debiera ser propio solamente de un abogado. Eso es propio de nuestra naturaleza humana. Queremos justicia. Y junto con todo esto está, que duda cabe también, ese sentido de humanidad. Hay un gran sentido de humanidad. No es solo yo el que estoy en juego, yo y mi destino el que está en juego. Es la humanidad misma la que está en juego. En cada uno de nosotros, en nuestra existencia colectiva. Y todo esto animado, ¿por qué? Por un idealismo vital. Una apuesta por un idealismo vital. Yo creo que eso, sí, filosóficamente a veces le hemos dado duro al idealismo. Pero hay un cierto idealismo como el de Ricardo que es necesario mantener. Porque mantener la esperanza es mantener ese idealismo. Y todo esto también dentro, en el contexto de un mundo que nos presenta justamente lo contrario. Por eso es que esto es una forma de ser política, de vivir en comunidad, de proponer otros valores, no de proponer algo nuevo, porque eso ya está en nosotros, sino de hacer resaltar que todavía eso no ha muerto, lo mejor del ser humano no ha muerto. Y lo que hace esta pequeña obra es eso, ponernos en el tapete algo que nosotros todavía tenemos y que debemos mantenerlo, que debemos cultivarlo. Permítanme leer algunos textos para que veamos el valor de estas palabras de Ricardo. Oh vida, en ti he puesto toda mi esperanza, todo mi sentimiento, toda mi expectativa. Debo decirte que a pesar de los tropiezos, todavía creo en ti, por lo que vienen, por los que se van y por los que se quedan. Más adelante, en este poema dedicado al idealismo, Somos idealistas, lo ha titulado, que es un poema bastante interesante. Se equivoca quien dice que los idealistas vivimos un mundo de realidades. Somos idealistas porque amamos el mundo, la moral, la dignidad, la igualdad, la justicia, la libertad, la democracia, porque nuestros valores se sustentan en la humanidad. Somos idealistas porque luchamos para ver realizar nuestros ideales en el espacio que vivimos y proyectamos vivir. Y más adelante en el mismo poema va diciendo, somos idealistas porque rompemos la muralla de la incertidumbre, porque matizamos el sueño y la realidad, porque imaginamos un mundo mejor, porque nos acogemos a grandes ideales y los vivimos con pasión. Ricardo también, según ustedes saben, se ha alimentado de la filosofía. Nietzsche nos enseñaba a ser inactuales, porque si vivimos solos en la actualidad nos ahogamos con este realismo
con este cinismo contemporáneo. Tenemos que ser intelectuales y la forma de ser intelectuales es esto: imaginarnos un mundo mejor y hacer lo posible porque sea real. Y uno de los más logrados, creo yo, es su plegaria a la justicia. Justicia, al fin tengo que decirte algo. Eres un enigma que trato de entender, pero no logro dar contigo. Lucho incesantemente por alcanzarte, sorprenderte y no dejarte escapar. Pero tú, ingrata como siempre, te vas con tu sonrisa cautivadora. Todos hablan de ti y en tu nombre muchos cometen los hechos más indignantes del mundo. Justicia, cada vez más siento que te sumas como espuma, que al agarrarte con ternura y mesura desapareces. Ayer creía que eras una idea, hoy pienso que eres una realidad, pero cada vez más creo que siempre serás como te soñé, una obra de arte, que naciste del vientre puro de la dignidad humana. Y así todavía los invito a leer este extenso poema muy hermoso. Finalmente les leeré solamente breves párrafos del aforismo. Los filósofos no solamente han escrito textos aburridos de grandes argumentos, no, también han escrito al modo de Ricardo aforismos. Hay muchos filósofos que escriben en aforismos, porque no siempre se logra tener una argumentación tan fluida al modo de la crítica de la razón pura. En cambio, los aforismos tienen la virtud de sintetizar grandes ideas y de inspirar ideas en otras personas. ¿Quién va a estar, supongo que ninguno de nosotros, en desacuerdo con las virtudes de la democracia? Que hay que recordarnos de tanto en tanto, porque si no se vuelve una palabra vacía, ¿no? Democracia, pero ¿cuál es el contenido de la democracia? Y Ricardo, y en este texto tendríamos que recordarlo a nuestros alumnos, y lo voy a usar, dicho sea de paso. La democracia, muy a pesar de sus detractores, es por ahora entre todos los sistemas políticos el mejor. Sin duda, como toda creación humana, tiene sus defectos e imperfecciones. Sin embargo, es la garantía de los derechos fundamentales, de las libertades políticas, de la alternancia en el poder, del pluralismo político, del respeto a la oposición, del derecho a las minorías, a aspirar a ser mayoría y gobierno, de la autonomía de los poderes públicos, entre otros. Ahora bien, que ello no se cumpla a cabalidad no es un tema del modelo, sino de los actores políticos y del grado de madurez de los ciudadanos. Para que la democracia sea real, se necesita de ciudadanos con cultura y actitud democrática. En definitiva, una cultura democrática promueve la igualdad, libertad y solidaridad, el consenso y el disenso, el pluralismo cultural e ideológico, el respeto de la persona humana y de su dignidad. No hay punto de comparación entre dictadura y democracia, o entre totalitarismo y democracia. Creo que esto, vuelvo a repetir, son claves para no olvidar en qué consiste la democracia, sobre todo cuando estamos ya dentro del mundo de la gestión pública, que olvidamos fácilmente en qué consiste esto a lo cual aspiramos, a vivir en una sociedad democrática. Felizmente, la obra nos muestra que no hemos perdido la fe en lo mejor de la humanidad. Y eso es lo que refleja al final con este aforismo sobre la solidaridad. Hay que estar donde la voz del que lo necesita te llame, pero no por interés mezquino y absurdo, sino por amor y humanidad. Nunca mejor dicho. Gracias, Ricardo, por permitir que no muera la esperanza. Gracias.
Millán por su comentario. Señores, ya tal como hemos también adelantado, con nosotros está una disciplina docente ordinaria, principal e investigadora social en la Universidad Científica del Sur, docente en el doctorado de Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias y Tecnología de Panamá y doctora en Educación y Ciencias Pedagógicas también de la hermana República de Cuba. La palabra de la doctora Agramón Rosel Regina de la Caridad. Adelante, por favor. Buenas tardes. Siendo coherente, yo tengo que confesarme. Nací en La Habana por accidente, pero soy peruano por decisión. Hace 20 años he tenido el privilegio de recorrer mi Perú profundo, desde la Sierra de Apurímac con sus 6 provincias, las sierras del Cusco y las de Puno, para después, recién en 2019, conocer la gran metrópoli, Lima. Y me trajo a Lima la investigación. Me trajo a Lima la investigación comprometida en una universidad compleja, histórica. Y ahí tuve la dicha de aprender dirigiendo a muchas personas, entre ellas a mi querido amigo, el doctor Ricardo Velázquez. Yo diría que también mi familia, porque el concepto familia hace mucho tiempo que no depende de la ADN. Tal vez no por gusto aparece ese nombre tan largo, intentando hacer un prólogo de una obra que es la excelencia en la síntesis. Las personas que me han antecedido, con su dominio y su verbo y su locuacidad, los cuales los felicito a los tres, me han permitido aprender muchísimo. Y en los 3 comentarios he podido observar la recurrencia que habla sobre lo que tenemos en la mano. Y yo los invito a que intenten pesar esas pequeñas hojas que tan gentilmente nos han compartido. Y es un poco en la filosofía esa contradicción, ¿verdad?, entre lo que tenemos y lo que es. Para mí, estimados colegas, esto es una obra que muestra la excelencia del poder de síntesis. A veces las obras muy amplias, con una presentación de cartón duro y muchísimas hojas, no reflejan la esencia y la fuerza y la intensidad que mi colega y amigo aquí presente, mi hermano Ricardo, nos está presentando. Y por eso en el prólogo yo hablo de provocación. Tal vez se me sale con eso un poco lo caribeño, ¿verdad? Pero mis hermanos peruanos me comprenden y me perdonan. Es una provocación al pensamiento. Es una provocación a sentirse seducido por el ejercicio de pensar. Es una provocación a ver la filosofía desde otra perspectiva. Y yo quiero compartir, ahora que se ha reiterado tanto que nací en La Habana, cosa que no pretendo negar, quiero compartir justamente el aforismo de un filósofo como tú, de un abogado como tú y de un pensador y educador que ha marcado hito en la historia de la pedagogía de América Latina. Ese hombre murió con los estudiantes alrededor y se llamó Enrique José Varona. Enseñar es fecundar,
No quiero ante mí cerebros esponjas ni cerebros piedra berroqueña, sino que embeban ideas y las transforme. A pesar de que uno de los arranmontes de casa, mi padre, murió con el pesar de que yo no fuera abogada, me siento extremadamente feliz en esta tarde por hablar además como pedagoga, como profesora. Yo he sentido el reto de que el enjambre neuronal que me correspondió ejercitar en los años de mi vida pudiera evidenciar que no tengo una piedra berroqueña, justamente por la manera tan didáctica en que me presenta esta obra. Es una poesía otra, y el aforismo es otro, es retador. En este texto breve, tan breve como aparentemente parece serlo, la obra, planteo como ecos de la vida se impone, sin quererlo, con constante rocío y goteo. Y eso es una manera de parafrasear a Martí, quien decía que el amor era constante rocío y goteo. Y hemos coincidido los tres en plantear esa dimensión del amor que revela tu obra. Así emerge, tras la vivencia incómoda, tras la sonrisa rígida, o tal vez cuando se deja sorprender la luz que aflora de un pensamiento justo, delirante y trasnochado, pero siempre objetivo al amanecer. Un hombre que sufre el dolor ajeno y lo hace verso. ¿Cuántos aquí no hemos sido testigos de ello? De cómo se da a partir del sufrimiento del otro y cómo se entrega. ¿Y es que acaso la vida no es esa entrega también? Por eso digo que hay que ser coherente, y ya vengo a hablar en nombre de la coherencia, de un autor, de una pluma coherente entre lo que piensa, lo que dice, lo que sienta, lo que habla y lo que hace. Porque conoce bien cómo ponerse en la piel del otro, recorre laberintos de dolor y muta en sus colores con la diversidad del comportamiento humano. Una pluma que traza con firmeza la prosa exigente de un alegato, una tesis o un libro, lo hace porque la constitucionalidad de su país y el mundo lo demanda. Gracias, Ricardo. Y mientras se aleja de una realidad multidiversa y legalmente compleja, se refugia en la poesía que emana una vez de los labios, otras veces de sus vivencias, y luego la describe como paisaje colorido en todos los verdes por la esperanza, en todos los negros, en todos los grises, azules, blancos, ausentes y presentes de la alegría, la pena y el dolor. Y es que esa diversidad cromática, que es la vida, se refleja en tu obra. El comentarista, como la filosofía, filósofo al fin que me antecedió, y yo hemos coincidido en la selección de algunas obras. Entonces yo no voy a partir de vida, que incluso ocupa ese lugar por la testarudez de esta prologuista. No voy a hablar de eso, pero me encantó coincidir con usted en ello. Voy a ir a la poesía. Poesía, en ti encuentro la razón para seguir viviendo una esperanza de canto, paz, amor y vida. Esto me hace ver, me revela a un Ricardo que se refugia y me recuerda necesariamente a un Martí cuando dijo a su hijo Ismaelio: hijo, espantado de todo me refugio en ti. Siento que te refugias en tus letras provocadoras para la enseñanza de un algoritmo tan inmenso que es una manera diferente de darte como investigador y como profesor. No les quiero aburrir demasiado. Sin embargo,
en aforismos, quiero compartir algo que se sintetiza en una temporalidad. Esto de pasado, presente y futuro. Y se sintetiza en sociedad, nación y universidad. Es esa mezcla de cuestiones que aparecen legisladas en la sacrosanta ley 30 a los 20. Aquí hay algunos bastantes directivos de instituciones universitarias. Y esta ley que tanto tenemos que mencionar y otras tantísimas, ¿verdad? Es una manera, Ricardo, de presentarnos la dimensión de responsabilidad social del feminismo. Y yo eso no me lo había preguntado, no sé usted, no me lo había planteado. En ese sentido, creo que va a ser una avanzada. Nos dice, hablando del pasado, la historia es un escenario complejo que solo con el tiempo se puede ir construyendo cuando la pasión de la generación que vivió ese momento va permitiendo. El presente es la oportunidad para vivir con dignidad y pasión, con principios y valores, con metas y objetivos, pues estos enaltecen a toda comunidad. El pasado, el presente y el futuro constituyen una unidad. La tarde de hoy, tarde-noche, seguirá siendo una tarde provocadora, porque la aparente simplicidad de un texto breve genera la grandeza de un alma y de un pensamiento que nos invita a pensar una vez más en la palabra provocación. Es una provocación hecha poesía en la que Ricardo Velázquez, abogado de profesión, con 3 doctorados, dedicado a la docencia universitaria y a la investigación, ratifica en un estilo personalísimo su habilidad para denunciar y criticar lo mismo en prosa que en versos. Tal es la impronta de este autor que decide afrontar su realidad con aforismos en la misma obra. Y es aquí, en la segunda parte del libro, que el lector comprende cuánta inquietud mueve a un corazón comprometido con hacer más, contribuir para transformar. Cierro mis palabras, señores de la mesa, estimados invitados, con un aforismo de alguien que también ha resultado filósofo y lingüista universal. Y cierro con ello porque ello veo en la esencia de este ser humano. Yo soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era la alegría. Rabindranath Tagore. Gracias. Agradecemos a la doctora Graciela Rosell por su apreciado comentario esta noche. Señores, debemos destacar que este trabajo literario, el autor lo escribió cuando era estudiante de Derecho y todavía era muy joven, en medio de la soledad y asolado por los golpes de la vida. Además, en la incertidumbre de una época donde se presenciaban los cambios de paradigmas. Su rebeldía, propia de todo joven, sediento de justicia y lleno de inquietudes, además nutrido de ideas y propósitos nobles, lo llevaron a refugiarse en la poesía, o quizá en la meditación, sobre temas que eran de su particular interés y que nacían de su entraña humana. En aquellos tiempos no solo se leían libros de derecho y filosofía, sino también leía él algunos poemarios, sobre todo los escritos por César Vallejo, Pablo Neruda, Javier Heró, José Martí, José Asunción Silva, Manuel Acuña, Rubén Darío, Amado Nervo y Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. Es por ello
que sus temas y meditaciones contenidas en este importante trabajo son especialmente aquellos que tienen que ver con la vida, la dignidad, el amor, la justicia, Dios, la libertad, la democracia, la solidaridad, entre otros. Sin duda en todos ellos, la esperanza como sello de identidad está presente, pensando, creyendo y actuando para encontrar tiempos, momentos y situaciones mejores. De ahí el nombre de Cantos de Esperanza. Señores, el autor de la obra poética que presentamos esta noche es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, con estudios concluidos de doctorado en la filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Derecho Constitucional, Transnacionalidad y Producción del Derecho en la Universidad de Dom Vale do Itaquí, en Brasil. El profesor es candidato a doctor en Ciencia Política en la Universidad Internacional del Atlántico en Estados Unidos. Señoras y señores, la palabra del autor de la obra Cantos de Esperanza, el doctor Ricardo Velázquez Ramírez. Buenas noches a todos los presentes, a los distinguidos miembros de la mesa, grandes amigos, por sus generosas palabras que brotan seguramente de la amistad y la cercanía que nos une. Mis saludos, en primer término, a mi familia, aquí presente, a mi esposa, a mi hijo, a mi suegro, a mis hermanas, a mis sobrinos, primos. Mis saludos a mis amigos. Compañeros de trabajo, alumnos, exalumnos, abogados y al público en general. He pensado mucho y además postergado en tiempo la publicación de este opúsculo denominado Canto de Esperanza. Es un opúsculo porque recoge unas cuantas poesías y algunos aforismos. No pretendí más que publicar aquello que cuando era estudiante de Derecho me atreví a escribir, impulsado por lo que me encomendaba mi sentimiento, mi conciencia, producto de una meditación y de un diálogo conmigo mismo. Obviamente inspirado por la vida, inspirado por el quehacer cotidiano, inspirado por el pasado, inspirado también por los golpes del presente y preocupado por el mañana. Preocupado por mí, pero preocupado también por los demás. Y por eso no esperé el momento para publicarlo, a pesar de los años que transcurrieron. Y sé que efectivamente es provocador, porque recoge mi ánimo de joven, ese ánimo que no lo he perdido,
ese ánimo que no lo pienso perder, porque tiene que ver ciertamente con un mundo mejor, tiene que ver con el dolor del mundo, con la esencia del ser humano. Esa esencia que a veces no desconocemos, que tiene que ver con el disfrute de la vida, que tiene que ver con ese ir y venir, con esa simpleza, pero también complejidad de la vida misma, con ese disfrute y con ese sufrimiento que está posesionado en cada uno de nosotros, pero que nos hace erguir la frente cuando uno dice que es capaz de poder transformar, sumarse a los miles de sentimientos, de pensamientos y de ideas que creen que se puede cambiar el mundo y sobreponernos al egoísmo. Efectivamente, todos estos poemas los escribí cuando era joven, salvo el último que le escribí no hace mucho, es decir, hace 4 años, y que le dedico a mi tierra, a Tarapoto, a la provincia de Tarapoto, a la ciudad de Tarapoto. Todo lo demás pertenece a una época muy especial, que tuvimos el privilegio de presenciar cambios significativos en el mundo, en el pensamiento, en el desarrollo social, y que no hemos sido ajenos a ellos, hemos sido protagonistas, pero que tampoco hemos renunciado a ello. Y eso es lo que buscamos transmitir aquí. Por eso digo, espero que entiendan algo que nace de lo más profundo de mi ser, que a lo mejor no tengo la agilidad, la versatilidad de escribir cientos y miles de páginas. Además no lo quiero tampoco hacer, pero sí traducir aquello que nace del alma misma. Y eso es lo que he tratado de hacer publicando este pequeño libro. El nombre es Cantos de Esperanza. Porque a pesar de todo, a pesar del sufrimiento, no pierdo el brillo de la esperanza. Por eso digo, la esperanza es mi signo de identidad. La esperanza es lo que no podemos y no debemos perder. Es tener fe en un mundo mejor. Es creer que sí podemos. Es creer en un mañana mejor para uno y para los demás. Quiero agradecer a todos ustedes, que seguramente teniendo muchas cosas que hacer entre compromisos familiares, laborales, amicales, profesionales, han decidido venir. Y para mí eso significa mucho. Están acá directores de posgrado. No voy a mencionar los nombres porque si no voy a quedar en deuda con los demás. Están pastores
de una iglesia a quien quiero y aprecio mucho, están exalumnos de Derecho, de doctorado, de maestrías, están alumnos de maestría y de doctorados, están algunos amigos de infancia, fíjense, amigos y compañeros de la universidad, está mi adorada familia, mi hijo a quien quiero mucho, mi esposa, están mis hermanas y están todos ustedes, grandes amigos. Y eso me hace sentir bien, sentir que no estoy solo, sentir que algo se puede hacer, aunque sea insignificante, pequeño. Y por eso, al terminar la presentación de este libro, digo, esto es el testimonio de haber pasado fugazmente por la vida, al cual todos algún día habremos pasado. Y por lo mismo, no quiero irme sino dejando un pequeño rastro. Y como quizá nadie quisiera irse dejando sin dejar nada. Y por eso he decidido preparar este trabajo, obviamente con la colaboración de algunos amigos, amigas que me hayan ayudado en la revisión final. Quiero agradecer a algunos amigos que también han hecho posible la publicación de este poemario, que contiene también aforismos. Se han publicado 4 millares, no para comercializar, sino para difundir, obsequiar y así dar a conocer este pequeño aporte. Quiero saludar a cada uno de ustedes. Al final también invito a sus críticas, favorables y no favorables, como digo ahí, desenfadadas, que como creen en la libertad, pues bienvenidos y serán respetadas, serán valoradas y seguramente motivo para seguir meditando, motivo para seguir reflexionando, motivo, ¿por qué no?, para seguir aportando humildemente a nuestro país y al mundo, porque nosotros somos también ciudadanos del mundo. Aquí hay cosas que se habla también de derecho, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, hablamos de la dignidad humana, que será motivo obviamente de nuestro trabajo. El profesor Polo, que fue en algún momento mi profesor de filosofía en el doctorado de filosofía de San Marcos, y que estoy en la etapa final para terminar mi tesis, que tiene que ver precisamente con la dignidad humana desde una dimensión social y en una perspectiva ética, y que obviamente espero el próximo año publicarlo, pero por ahora está en mente, en 2 o 3 meses más tardar, publicar un libro de Derecho Constitucional, que esa es la parte ya estrictamente académica, jurídica, y mientras hay vida, fuerza, energía e inteligencia, habrá que seguir aportando. Cada uno de ustedes significa algo para mí, aunque no lo crean. Y le agradezco el estar presente. Les agradezco de sobremanera. Seguramente nos vamos a ver en otro momento.
me llamen, me convoquen para conversar, para reír, para hablar y por qué no para bailar y cantar. Porque esa es la vida. ¿Sí? A todos, mi agradecimiento y a mis grandes amigos que están en la mesa de honor. Que por cierto, no vayan a hablar mal de quien está presentando la obra, porque me han puesto por las nubes, como si sería cierto, ¿no? Es comprensible, a veces nos embarga la emoción. Yo lo asumo con mucha humildad, mucha modestia. Les agradezco sus palabras y además a cada uno de ustedes les admiro. Y porque les admiro, les he invitado para que ustedes presenten, para que ustedes digan algo de esto, de este desorden que está aquí en letras. Porque a lo mejor yo no lo sé explicar. Y qué bien que no lo he explicado. Me han facilitado el trabajo de decir lo que ustedes han dicho, porque seguramente no lo hubiera podido hacer, porque ustedes, después de todo, son genios y grandes maestros. Y bueno, para terminar, hijo querido, estoy aquí porque creo también en la juventud, creo en los jóvenes, que no son el futuro, son el presente. Creo en la rebeldía de los jóvenes, porque un joven que no es rebelde no es joven, y mi hijo lo es y por lo mismo le quiero. Hijo lindo, un abrazo. Bueno, muchas gracias, y ahora sí, después de esto, les invitamos a un brindis de honor. Gracias.